Muy buenas chicos, en este video vamos a hablar sobre ejercicios de logaritmos y exponenciales, ecuaciones de logaritmo y ecuaciones de potencia. En verdad son lo mismo, solamente que se ocupa la función del logaritmo para saber, para poder determinar los ejercicios. Pero antes de mostrar los ejercicios, voy a hablar un poco sobre la materia para tenerlo en cuenta y que nos va a poder servir a hacer las propias ecuaciones. Y la verdad es que la teoría del logaritmo no es tan complicada. Si nosotros tenemos un número, por ejemplo, 3 elevado a 2 es igual a 9, esto es correcto, obviamente. Esto lo puedo escribir como logaritmo. El logaritmo no es nada más que la función que me determina la potencia a la que cual base eh, voy a obtener el número que necesito. Si acá para escribirlo en logaritmo yo necesito la función logaritmo, ¿en base qué? Base 3 de 9. Cuando, ¿qué potencia en base 3 me da 9? Eso es 2. Eso es el cambio. Al final, entonces, lo que genera o lo que obtiene, lo que hace el logaritmo, es determinar la potencia a la que el número le estoy aplicando en la base que yo estoy trabajando. Se puede trabajar en base 10, en base 2, en base Euler, que es la eh, y ese se llama logaritmo natural. Y la verdad es que fuera de la base, todo eso tiene que depender del ejercicio que nosotros estemos haciendo. Y lo importante es saber bien las gráficas. Siempre encuentro que las gráficas esta de la potencia y de los logaritmos son bien, bien importantes para poder entender lo que son estas funciones. Si yo tengo, por ejemplo, acá mi eje de coordenadas, X, Y, y, mejor dicho, y lo voy a colocar en un color. Voy a hacer la gráfica de la potencia. Esta es la gráfica de la potencia. Ahí. Ese es cuando tenemos una base A elevado a X, eso va a ser igual a Y. Este número es 1. Ese es 1. ¿Por qué? Porque cuando X es 1, Y va a ser, o sea, cuando X es 0, Y va a ser 1. Acá cuando X es 0, A elevado a 0 es 1, Y igual a 1. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así, independiente de la base. Sea base, ¿cómo se llama esto? Base entera, base negativa, todo lo que sea. La verdad es que siempre va a cortar ahí en 1. Eh, y esta gráfica siempre va a ser cuando este A va a ser un número entero, va a ser un número mayor a 1. Puede ser un pi, puede ser 4, 5, 10, cualquier número mayor a 1. 1 no lo aplica, pero mayor a 1 sí aplica. ¿Y por qué digo esto? Porque la gráfica cambia cuando esta base está entre 0 y 1. Si está entre 0 y 1, la gráfica es de esta manera. Y ojalá que me quede bien. Ah, por ahí. Algo así. En verdad es una curva, no es tan recta, es una curva. Eh, a ver, lo voy a hacer de nuevo. Algo como es. Lo que acá es cuando tengo b elevado a x igual a y. ¿Eso qué significa? Cuando b es un número entre 0 y 1. Puede ser un medio, un quinto, un décimo. Eh, ¿Por qué? Porque cuando x son negativos, el b, que se supone que puede escribirse como 1 sobre algo, cuando el x negativo, ese 1 sobre algo llega a ser algo. Ya no es 1 sobre el número, sino que es el número de por sí. Y cuando hago ese, el menos del x ya no es el menos, sino que es un número positivo y por ende es un número muy grande.
O sea que acá cuando el x es negativo, muy negativo, puede ser incluso negativo infinito, el i, el valor que va a tomar va a ser un número muy grande y positivo. No así cuando el x es positivo. Mientras más positivo sea la potencia en esta base entre 0 y 1, va a tender a 0. Va a tender siempre a 0 porque va a agrandarse el número, que va a ser 1 sobre el número. Se va a agrandar el denominador y por ende va a ser un número muy cercano a 0. Pero nunca va a ser 0. Es lo mismo que el a, pero solamente cambiado. Porque cuando el x es muy negativo, esto va a tender a 0. Y cuando este va a ser muy positivo, esto va a tender a ser un número muy grande. Por ejemplo, acá como en el 3, si el 3 llega a ser 3 elevado a 10, va a ser un número muy grande y positivo. Pero si yo tengo, por ejemplo, un tercio, que un tercio elevado a x, cuando x sea muy grande, un número muy grande y positivo, va a ser 1 elevado a un número muy grande y eso va a ser bien cercano a 0. Se va a acercar a 0. Pero si es un número negativo, si, si x es un número negativo, por ejemplo, menos 100, esto va a llegar a ser 3 elevado a 100, porque va a ser 3 elevado a menos 100, pero con ese menos va hacia arriba con la potencia positiva y eso va a ser un número muy, muy grande y positivo. Ahora, ¿por qué me voy a esta gráfica? Porque la gráfica del logaritmo es bien parecida. Si no es casi exacta. ¿Por qué? Si yo tengo acá el x y el y, la gráfica del logaritmo es así. Y este es logaritmo en base a de x es igual a y. Y esto es 1, igual que ese 1. Ese es 1. Y esto es una pendiente de hecho positiva. Mientras más grande sea el x, más grande va a ser el valor de y. Y nunca va a tocar el 0 acá. Nunca voy a tener una potencia, o sea, lo que quiero decir es que el argumento del logaritmo, este x, nunca va a ser negativo. Nunca va a ser negativo porque nunca una potencia, esta potencia y, que vaya a elevar a la base a, nunca va a dar un número negativo. Si se fijan, no existe ninguna potencia que me cambie el signo del número. Nunca. Y este es para el a, que es un número mayor a 1. Si es un número menor a 1, es lo contrario, así. Este logaritmo, siguiendo el ejercicio de arriba, b, x, y. Es ese para cuando es el b está entre 0 y 1. Si se fijan, va aumentando, o sea, va siendo más negativo, va disminuyendo el valor de y a medida que x va aumentando. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Más que nada hay que tenerlo en cuenta para las inecuaciones, pero para las ecuaciones hay que saberlo igual para saber qué es lo que significa el logaritmo y entender cómo se trabajan estas cosas. Ahora vamos en verdad a los ejercicios. Para este primer ejercicio, acá yo ya sé que tengo que tomar un, un logaritmo porque el x está en la potencia. Y acá lo que puedo hacer es modificarlo todo como acá hay 0 punto algo y 0.0016. Lo que puedo hacer es hacerlo con notación científica, cosa que todo me quede multiplicado y con las potencias. Este 0.2 es 2, a ver, un poco más grueso, ahí, 2.10 elevado a menos 1 y todo es elevado a x. Y esto es 16 por 10 elevado a 1, 2, 3, menos 4. Perfecto. Este entonces va a quedar 2 elevado a x por 10 elevado a menos
x. Este 16 es 2 elevado a 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16, 2 elevado a 4, por 10 elevado a menos 4. Entonces lo que puedo hacer es pasar este dividiendo y este también dividiendo. Entonces me va a quedar 2 elevado a x sobre 2 elevado a 4 multiplicado por 10 a la menos x y 10 a la menos 4. Eso es 4. Y eso es igual a 1. Acá entonces, bueno, puedo hacerlo más bonito acá. 2 elevado a x. Este 4 se coloca arriba como menos 4. Y este menos 4 se coloca arriba como 4. 4 menos x. Y eso es igual a 1. Acá puedo aplicar entonces el logaritmo. Pero puedo aplicarlo en cualquier base. Lo que voy a hacer entonces es que toda la izquierda va a ser el logaritmo de, pongámosle el logaritmo en base 2, de todo esto. Y toda la derecha va a ser logaritmo en base 2 de 1. Entonces voy a tener logaritmo en base 2 de 2 elevado a x menos 4 por 10 a la 4 menos x igual a logaritmo en base 2 de 1. Acá estoy tratando de hacer paso a paso para que puedan entender. Y acá lo que puedo hacer, una de las propiedades del logaritmo, esta es la gracia de los ejercicios para poder explicarles las propiedades, es que acá tengo dos cosas multiplicadas. Y la propiedad del logaritmo es que las separo sumando los logaritmos. En el sentido que va a quedar logaritmo en base 2 de 2 elevado a x menos 4 más logaritmo en base 2 de 10 elevado a 4 menos x. Pero voy a dejar un poco más de espacio. ¿Por qué? Porque acá puedo hacer otra propiedad. Como este 2 está elevado a x menos 4, la propiedad del logaritmo es que la potencia a la que está el argumento pasa abajo multiplicando el logaritmo. Entonces va a quedar x menos 4 multiplicado por ese logaritmo más este 4 menos x que pasa para abajo como 4 menos x multiplicando el logaritmo. Y este logaritmo de 2, o sea, logaritmo de 1 en base 2, ¿qué significa? Que potencia elevado en base 2 me va a dar 1 y eso es 0. Eso es 0 porque 2 elevado a 0 me da 1. A eso se refiere. Esto me da 0 por dentro. Acá, ¿qué es lo que hago? El logaritmo de 2 en base de 2, ¿qué potencia en base 2 me da 2? Eso es 1. Porque 2 elevado a 1 me da 2. Entonces eso se convierte en un 1. Ahora, entonces lo que voy a tener es x menos 4 más 4 menos x, todo ese paréntesis multiplicado al logaritmo de 2 en base 10. Este logaritmo de 2 en base 10 no lo puedo reducir. No lo puedo reducir. Así que lo que voy a hacer es despejar todo lo que tenga x en una parte y todo lo que no tenga x en otra parte. Voy a tener entonces acá x menos x logaritmo de 2, o sea, el logaritmo de 10 en base 2. Y este menos 4 lo paso para allá sumando. Y este 4 logaritmo de 2 lo paso restando. Menos 4 logaritmo en base 2 de 10. Esto lo puedo seguir trabajando acá. Esto es, puedo acá factorizar por x. Me va a quedar x elevado, o sea, x 1 menos logaritmo de 2, o sea, logaritmo de 10 en base 2.
va a ser igual a 4, 1 menos logaritmo en base 2 de 10. Y eso, si se fijan, es lo mismo. Acá tengo 1 menos logaritmo en base 2 de 10 y 1 menos logaritmo de 2 en base 10. Y acá se simplifica y tengo que x es igual a 4. Esa es la respuesta. De hecho, si se fijan, sale como casi directo porque 0.2 elevado a 4, ese 2 elevado a 4 me da 16. Y me da 4 espacios, 1, 2, 3 y 4. Era más directo que hacer todo esto. Pero como quería mostrarles todo este procedimiento para también decirles sobre las propiedades de los logaritmos, cómo se separan también, es mejor, es más ilustrativo. Y lo mismo para el siguiente ejercicio, este. Si tengo 2 elevado a 3x más 1 igual a 128, lo que puedo hacer, y lo que es siempre casi recomendable en este tipo de ejercicio, es que los dos queden de la misma base. De hecho, en este caso sí se puede hacer, porque 128 es múltiplo, o mejor dicho, se puede escribir como un 2 elevado a algo. 2 elevado a 3x más 1 es igual a 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, por 2 es 32, por 2 es 64 y por 2 es 128. Y eso me dan 7 veces. O sea, 2 elevado a 7. Y si se fijan, tengo acá en las dos partes las bases. Y haciendo eso, lo único que tengo que enfocarme son en las potencias, porque si las bases son iguales, significa que las potencias deben ser iguales. Y eso es lo que estoy escribiendo, que las potencias son iguales. Y no es nada más que algo, este 1 pasa ya restando y queda 6, y este 3 dividiendo queda 2. Y listo, x tiene que ser 2 porque 3 por 2 es 6, más 1 es 7. Y me queda eso. Así que esa es la gracia. Si tienen un ejercicio así, traten de colocarlo todo en la misma base para poder solamente trabajar con las potencias. En este caso no se puede, en este siguiente ejercicio. No se puede porque lo que es lamentable acá es que tengo un 5 elevado a x y un 2 elevado a x. Entonces lo que puedo hacer es pasar esta como está elevado a 2 elevado a x, puedo pasarlo al otro lado, cosa que esté todo elevado a x y la otra parte no esté elevado a nada. Entonces me va a quedar acá 5 dividido por 2 elevado a x, y eso es igual a 15. Y acá lo único que tengo que hacer es aplicar el logaritmo. Y yo recomendaría hacer el logaritmo en base 5 medios. ¿Por qué? Si yo aplico el logaritmo de base en 5 medios, acá voy a tener el logaritmo de 5 medios en base 5 medios igual a logaritmo en base 5 medios de 15. Y el x que está acá elevado pasa acá dividiendo, o sea, multiplicando, quiero decir, nada que ver dividiendo. ¿Y esto qué se convierte? Este se convierte en un 1 porque la base y el argumento son iguales. Esto es 1. No es 0, es 1. Y tengo al tiro el, el ejercicio. Al tiro tengo el ejercicio. Que x tiene que ser logaritmo en base 5 medios de 15. Obviamente pueden buscar en la calculadora y colocar el logaritmo de 5 medios en base 15, pero acá lo podemos dejar expresado. De hecho, en la prueba no sé si lo tienen que hacer
expresado o calculado con los decimales y todo eso, pero en todo caso no es complicado. Tienen que colocar bien nomás los números en la calculadora. Ahora para este ejercicio, lo que tengo que hacer es una ecuación logarítmica, ya no es potencial, que tenía que aplicar los logaritmos. Acá es una ecuación logarítmica y tengo que aplicar las potencias. Es al contrario. Y lo que puedo hacer es hacer a la inversa las propiedades. Este 2 multiplicado por logaritmo de x puede ser escrito como logaritmo de x al cuadrado. Cuando no está escrito el logaritmo, acá sí está escrito, por ejemplo, acá hay 5, pero cuando no está escrito se supone que es logaritmo en base 10. Así que vamos a hacer que esté en base 10 y no lo escribimos. Entonces lo que hago, este 2 lo paso arriba como una potencia y queda x menos, o sea, x al cuadrado, menos el logaritmo de x menos 6 igual a 0. Y hago otra propiedad. Como tengo acá restas de logaritmos y justamente están con la misma base, entonces es igual al logaritmo en esta base, que es el logaritmo en base 10, de x cuadrado sobre x menos 6 igual a 0. Y ahora lo que tengo, como acá tengo un 0 y acá tengo un logaritmo, lo que puedo hacer es elevarlo todo a la base. Esa es la gracia. Como ya puedo elevar todo a la base, lo hago. ¿Esto qué es lo que es? Es 10 elevado. Porque el logaritmo está en base 10. ¿Y eso qué significa? 10 elevado al logaritmo en base 10 es solamente el argumento. X cuadrado sobre x menos 6. Y esto queda 10 elevado a 0. Y eso es 1. Acá lo que puede hacer es, este x menos 6 pasa para allá multiplicando. Y pasa para allá restando. X cuadrado menos x más 6 igual a 0. Y acá podemos buscar cuáles son, esta es una ecuación de segundo grado. Y si no me equivoco, esta no tiene raíces. No hay ningún número que multiplicado me den más 6 y que restado me den menos 1. No, ni menos 3 y 2 no me dan restado ni multiplicado de esta manera, no. No tiene raíz, entonces no existe x. Entonces, por lo tanto, x no pertenece a los reales. No tiene solución esta ecuación. A todo esto, se me olvidó mencionar algo muy importante, de hecho, y lo vamos a hacer en los otros ejercicios, que tenemos que hacer las restricciones. Como le había dicho anteriormente, empezando el video, el argumento del logaritmo siempre tiene que ser positivo. Eso quiere decir que esto amerita restricciones. X tiene que ser positivo para el primer logaritmo. Y en el segundo logaritmo, X tiene que ser mayor a 6. No puede ser 0 ni tampoco puede ser negativo. Entonces no puede ser 6 ni puede ser menor a 6. Entonces la restricción total de X tiene que ser que X sea mayor a 6. Esa es la restricción. Eso se tiene que hacer siempre antes de empezar el ejercicio. Se me olvidó a mí, claro, pero ahora lo voy a hacer en los otros ejercicios. Pero en todo caso igual no se necesita mucho saber porque acá me di cuenta de que no hay ningún X en los reales que tenga solución a esta ecuación. Ya, para este ejercicio voy a ocupar, acá X tiene que ser positivo, obviamente, la restricción
que x tiene que ser positivo. Acá no importa porque es numérico, está habilitado, todo bien. Ahora hago la propiedad. Como tienen la misma base y están sumados estos logaritmos, los junto multiplicando. Si estuvieran restados, los junto dividiendo. Este como un denominador y este como un numerador, pero en este caso están multiplicando. Serían 30x igual a 3. Acá entonces lo que hago es elevar en base 5, cosa que me quede 5 elevado al logaritmo en base 5 y es solamente el argumento. 30x. Y eso es igual a 5 elevado a 3. Y 5 elevado a 3 son 125. Y x es igual a 125 dividido 30. ¿Es mayor a 0? Sí, entonces perfecto. Ese sería entonces el resultado de esta ecuación. Ya. Y para este último ejercicio, acá las restricciones, obviamente, x tiene que ser positivo para este logaritmo y para este 10 sobre x tiene que ser siempre positivo. Y la verdad es que no solamente se necesita esta pura restricción porque acá x no puede ser 0, pero ya está acá colocado como restricción porque tiene que ser mayor a 0. Sería complicado si estuviera mayor o igual a 0, pero acá no está tomando el 0. Entonces, por ende, la restricción de acá es la misma que la que está acá. Así que esa sería la restricción total, que x sea positivo. Ahora, ¿qué hago? Lo mejor sería, a ver, ¿cómo lo hice? Lo hice de la forma en que este logaritmo, este 2, queda para allá elevado, y con el menos pasa para allá positivo. Entonces me quedaría logaritmo en base 10 de 10 sobre x más logaritmo de x al cuadrado igual a 2. Este 2 lo pasé arriba y el menos logaritmo pasé allá sumando. Y como tengo acá sumados, es el logaritmo de 10 sobre x multiplicado por x cuadrado. Y eso es igual a 2. Acá puedo hacer una simplificación. Este x se va con este cuadrado. Y puedo elevar en base del logaritmo. 10 elevado a todo esto me daría solamente el argumento, 10x. Y 10 elevado a 2 es 100. Y acá lo que puedo hacer es determinar al tiro el resultado y es x igual a 10. ¿Es mayor a 0? Sí, entonces estamos bien. Nada más que eso. Acá al final, no sé si se fijaron, lo único que hice fue propiedades de los logaritmos. Cualquier constante que esté multiplicada al logaritmo puede pasar como la potencia del argumento. Y acuérdense bien de esta suma de logaritmos en las mismas bases, tienen que asegurarse de que sean de la misma base. Se pueden juntar para que queden en un mismo argumento. Si están sumadas, quedan como multiplicadas, y si están restadas, como en este caso, quedan divididas. Esta numerador y esta denominador, como está acá. Y ese sería el video de logaritmos, de ecuaciones de logaritmo y de potencia. Sigan estudiando, hay harto ejercicio en internet. Cualquier problema o cualquier duda que tengan, no duden en decirme. Y nos vemos en otra. Chao.